participantes. La Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Libro de Reclamaciones como herramienta para la excelencia del servicio. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara y soy parte del equipo de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que el público asistente comprenda la normativa y casuística relacionada al libro de reclamaciones como herramienta para la solución de conflictos de consumo. Para tal fin, el día de hoy tenemos la presencia de dos ponentes. Primero, estará con nosotros la señora Nancy Romero Velarde, quien es abogada graduada de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia y vocera del Indecopi. Ella es magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha realizado diferentes estudios en gestión pública, derechos del consumidor, calidad en la atención del cliente, sensibilización a la calidad, atención al usuario en el sector público, atención de las personas con discapacidad, entre otros. Actualmente, labora como especialista 1 de la Subdirección de Atención al Ciudadano del Indecopi. Seguidamente, estará con nosotros la señora Luz Díaz Falcón, quien es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella cuenta con un diploma en Innovación para el Mercado por la Universidad de Leipzig en Alemania y es egresada de la Maestría en Política y Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como especialista del Centro de Información y Documentación del Indecopi. Antes de dejarlos con nuestra primera ponente, les expreso, a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Nancy. Muchas gracias por el pase. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación y, como se menciona, por la puntualidad. Bueno, para dar inicio a mi presentación voy a proceder a compartir el material que vamos a ir desarrollando en cuanto al tema que se ha precisado, el libro de reclamaciones. Bien, entonces vamos a dar inicio antes de entrar al tema como tal, que es el libro. Vamos a desarrollar un poco algunos conceptos y alcances en cuanto a lo que se entiende por relación de consumo, ¿no? Es decir, quienes participan en esta relación para determinar la competencia del Indecopi, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué es una relación de consumo? Es una relación en la cual participa un consumidor y un proveedor, ¿no? Un consumidor que adquiere un producto o un servicio a cambio de una contraprestación económica. Esto se denomina relación de consumo, relación en la cual Indecopi será competente para poder intervenir a ayudar a resolver cualquier conflicto de intereses que se genere entre estas dos partes. Entonces, los intervinientes o los sujetos de esta relación es el consumidor, a quien consideramos aquella persona natural o jurídica, siempre y cuando tenga calidad de microempresario, que utiliza o disfruta de manera directa para su fin personal productos o servicios, ¿no? En beneficio propio o de su grupo familiar. Por otra parte, el proveedor es aquella persona natural con negocio jurídica que de manera habitual, es decir, de manera frecuente, fabrica, elabora, acondiciona, manipula productos o presta servicio de cualquier naturaleza a los consumidores. Entonces, estos son los dos sujetos de esta relación en los cuales pues Indecopi va a poder intervenir para ayudarlos a resolver cualquier inconveniente que pueda surgir entre ambos. ¿Cuáles son los principales derechos del consumidor? Estos son los fundamentales que voy a ir mencionando. Hay más, pero estos son los más importantes. El consumidor en principio tiene derecho a acceder a toda la información que necesite para
determinar su opción de compra, ¿no? Entonces tiene derecho a acceder a información que sea oportuna, que sea suficiente, que sea auténtica y que sea fácilmente accesible. Tiene derecho también a la idoneidad, es decir, a recibir lo que efectivamente se le está informando. Tiene derecho a no ser discriminado, tanto por lo que dice la Constitución como el Código de Consumo. Eso es decir, no ser tratado diferente por razones de raza, religión, condición económica, opción sexual, entre otros. Tiene derecho también a una protección eficaz respecto de aquellos productos que representen algún riesgo para la vida, para su salud o su integridad. El INDECOPI, como autoridad de consumo en su rol tuitivo o de protección, busca ayudar al consumidor en el caso que tenga alguna situación con un proveedor y más aún en los supuestos que representen algún riesgo para su vida o su salud. Tiene derecho también a que se ejecute el servicio que contrató o que se le entregue el producto que adquirió de acuerdo a las condiciones pactadas, o tiene derecho a la devolución de su dinero en el caso que no se hayan visto satisfechas sus expectativas, considerando la información previa que se le ha brindado, ¿no? Por eso decimos que la información es muy importante, porque la información previa va a poder determinar la posibilidad de que el consumidor realice una adecuada elección, ¿no? Determine qué producto es de su interés, si le beneficia o no le beneficia, si va a cubrir las expectativas que él tiene en cuanto a la necesidad que también tiene. Y finalmente tiene derecho a presentar reclamos, ¿no? En el caso que tenga cualquier tipo de incidencia, tiene derecho a acudir al proveedor en primer lugar a procurar una solución directa, o en su defecto también puede acudir al INDECOPI para que podamos ayudarlos a acercar sus posiciones y ver esa posibilidad de lograr algún tipo de solución o entendimiento. Las obligaciones de los proveedores, ¿no? Hemos visto cuáles son los derechos de los consumidores y ahora cuáles serían las obligaciones principales de un proveedor. En este caso, un proveedor siempre va a responder por la idoneidad y la calidad de los productos y servicios que ofrece, ¿no? Como mencioné, la idoneidad tiene que ver con aquello que yo espero recibir en función a la información previa que me brinda el proveedor, o a lo que yo puedo leer en un determinado producto, en lo que se denomina el rotulado o las etiquetas, ¿no? Esto es la autenticidad de las marcas y las leyendas que se exhiben por parte del proveedor, ¿no? Siempre hay determinados productos que tienen un signo que las respalda, que presta una determinada garantía. Entonces, el proveedor está obligado a responder por esa autenticidad, es decir, a vender productos originales, ¿no? La falta de conformidad, es responsable el proveedor también por la falta de conformidad entre la publicidad de sus productos o servicios, así como por el contenido y la vida útil del producto. Es decir, si se difunde determinada información sobre las características, beneficios de un determinado producto a través de medios publicitarios, el proveedor es responsable por esa información difundida. Es responsable de dar cumplimiento a las promociones o a las ofertas que pueda haber comunicado a través de diferentes canales a sus consumidores. Entonces, la idoneidad y la calidad de los productos y servicios tienen que ver con el cumplimiento sobre estas características que ofrece el proveedor de cara a los consumidores, ¿no? Para que se cumplan los fines por los cuales un producto es adquirido o un servicio es contratado, ¿no? Tiene que haber un cumplimiento de esa finalidad. Yo pretendo adquirir un determinado producto para satisfacer una necesidad determinada que yo puedo tener. Y para esto se toma en cuenta como primer punto la información, que mencioné que es importante porque eso va a revelar todas las características principales de un producto, que me va a permitir determinar si lo que quiero comprar o adquirir es conveniente o no lo es. Se toma en cuenta también las condiciones, en qué supuesto se ha adquirido yo este producto o este servicio, porque siempre también sabemos que hay determinados
como se dice, condiciones del servicio que se tienen que tomar en cuenta también para adquirir el producto, para que se sepa también cómo utilizar adecuadamente el producto y podamos extender la vida útil del mismo, ¿no? Porque si bien yo tengo derecho a adquirir un producto que cuente con todas las características que me han ofrecido y que este producto tenga una funcionalidad idónea, correcta, también el consumidor tiene que conservar y cumplir las condiciones que ha señalado el proveedor para poder determinar que ha habido un uso adecuado del producto, ¿no? Y que no ha sido una responsabilidad de pronto del consumidor por un mal uso. Entonces hay que tomar en cuenta también las condiciones acordadas y las características del producto, ¿no? Entonces, en la información tiene que estar todos estos detalles que finalmente va a derivar en una adecuada decisión de compra. La información relevante, siempre hacemos hincapié a que es muy importante que el proveedor brinde toda la información suficiente, ¿no? Sabemos que a veces hay mucha información que de pronto puede ser parte de un producto o un servicio, pero lo que tiene que principalmente que brindarse es la información más importante, a lo que denominamos información relevante. Entonces, esa información relevante es la sustancial, la más importante, que va a determinar la decisión de compra, ¿no? Entonces, el proveedor tiene la obligación de brindar toda esta información para que su consumidor o los consumidores tomen una adecuada decisión de consumo. Y, por otro lado, tiene que tomar en cuenta que esta información debe ser veraz, es decir, tiene que ser verdadera, tiene que ser suficiente, ¿no? Como decía, de pronto hay mucha información respecto a cómo se utiliza el producto que contiene características, pero la más importante es la que debe de brindarse al consumidor y tiene que ser de fácil comprensión, tiene que ser apropiada y tiene que ser accesible. Y tiene que estar en idioma castellano. Ahora, ¿qué sucede si pese a que he como consumidor tratado de pedir toda la información, he recibido toda la información relevante supuestamente, sin embargo, pese a ello, tengo un producto que no es idóneo? O tengo una situación en la que tengo un conflicto de intereses con el proveedor y veo afectados mis derechos como consumidor. En ese caso, Indecopi pone a disposición 3 vías. Las que se ven aquí, la primera es la vía de reclamo, la segunda es la vía de denuncia administrativa y la tercera es la vía de arbitraje de consumo. La vía de reclamo es una vía gratuita, lo que fomenta o lo que procura es un acercamiento entre las partes utilizando mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es la mediación y la conciliación. Lo que se procura aquí es que el Indecopi sea un facilitador de la comunicación entre estas dos partes para poder ver si juntos podemos arribar a algún tipo de entendimiento sin necesidad que la autoridad todavía se pronuncie sobre los aspectos de fondo, si es que han habido infracciones normativas, debido a que lo que se promueve es esta solución directa en buenos términos, en base a la buena fe, ¿no? Entonces, este reclamo gratuito es una vía por la cual puede, en primer lugar, optar el consumidor. Puede hacerlo a través de medio presencial, es decir, acercándose a cualquiera de nuestras oficinas, puede hacerlo por conducto telefónico, puede hacerlo por portal web. Es un trámite que aproximadamente dura de 12 a 15 días hábiles. Actualmente tenemos desarrollada una plataforma virtual, es decir, que en esta plataforma las partes pueden interactuar con el Indecopi en tiempo real, y lo que va a permitir que podamos procurar un procedimiento mucho más célere, mucho más ágil, mucho más rápido en beneficio del consumidor. La segunda vía es la denuncia administrativa, que se presenta ante la Comisión de Protección al Consumidor o ante el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver en función a la cuantía o a la materia, que significa en base a
el tipo de adquisición que yo he hecho, ¿no? El valor, por ejemplo, de mi compra, cuánto ha ascendido la compra que yo he realizado y de qué materia versa, es decir, si es un tema de servicios bancarios o financieros, de servicios educativos, de telecomunicaciones. En función a eso determinamos la competencia y la cuantía, ¿no? Y esto enmarcará en la denuncia que se quiera presentar, que tiene un costo de 36 soles, va a generar la apertura de un procedimiento administrativo sancionador para que el Indecopi realice un análisis de fondo sobre el tema que se viene cuestionando, hasta que se emita una resolución final en la que se determine si es que ha habido algún tipo de afectación a los derechos del consumidor y, de ser el caso, se aplique una medida correctiva, ¿no? Que en este caso puede ser una sanción, independientemente de ordenar lo que pueda corresponder al consumidor. Es decir, se van a recoger dos tipos de medidas. Una medida que es para el proveedor, que puede ser su sanción, y la otra medida en beneficio del consumidor, que involucraría, por ejemplo, si he cuestionado la idoneidad de un producto, puede ser que se reemplace el producto por uno nuevo o de iguales características, o la devolución del dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que va a recoger este tipo de procedimientos. Va a terminar en una resolución que genere una decisión del Indecopi sobre el tema en fondo. Y la tercera vía es el arbitraje de consumo. Es una vía también gratuita. En esta vía lo que se hace es conformar una junta arbitral. Un profesional conforma la junta arbitral, quien también va a revisar el caso. Aquí no se van a aplicar medidas correctivas, sino que se va a resolver el caso en lo que pueda corresponder. Es una vía en la cual también tiene que existir una aceptación del proveedor para poder adherirse a este sistema, ¿no? En el caso que el proveedor no desee adherirse al arbitraje de consumo, no se podrá llevar a cabo, y en ese caso tendremos las otras dos vías alternativas. Ninguna es un requisito de la otra, es decir, si el consumidor quiere directamente presentar una denuncia, lo puede hacer sin necesidad de previamente presentar un reclamo. Las tres vías están a disposición, cada una tiene un trámite independiente. Como mencioné, la primera y la última son gratuitas. La segunda, que es la denuncia, tiene un valor de 36 soles en la medida que va a haber un pronunciamiento por parte del Indecopi. Ahora vamos a entrar al tema en fondo, que viene a ser el libro de reclamaciones, habiendo visto un poco como antecedente los derechos del consumidor, sus obligaciones, qué es la relación de consumo que hemos mencionado y cuáles son esos canales, ¿no?, que tiene el consumidor para poder hacer valer sus derechos como tal, ¿no? Entonces, el libro de reclamaciones es básicamente una herramienta diseñada o creada para que los proveedores puedan procurar dar una atención directa a sus consumidores. La idea del libro de reclamaciones es que pueda servir para registrar las quejas o reclamos que pueda tener un determinado consumidor, y de pronto juntos, es decir, proveedor y consumidor, traten de llegar a una solución. La idea no es que en este punto el Indecopi intervenga, ¿no? La idea es que se utilice este mecanismo para que puedan ustedes dar una respuesta y, de pronto, puede ser el caso, dar atención al reclamo sin necesidad que la autoridad intervenga todavía. Entonces, como se menciona allí, es una herramienta que está diseñada para los proveedores, que tiene que estar implementada en los establecimientos comerciales que puedan tener aquellos proveedores identificados con un número de RUC, para que se registren estas quejas sobre los productos o reclamos sobre productos o servicios. El libro de reclamaciones puede tener dos naturalezas, puede ser físico o puede ser virtual. El libro de reclamaciones, en el caso que decidamos implementar un libro virtual, hay ciertos requisitos que se deben de tomar en cuenta. En el caso de que ustedes, proveedores, desarrollen sus actividades y generen relaciones de consumo solamente por medios virtuales, entonces se entiende que se obligan a desarrollar un portal web donde deberán consignar el aviso respectivo. El aviso es aquel
aquella denominación que señala que cuentan con un libro de reclamaciones, ¿no? En este caso virtual. O sea, tiene que haber una evidencia de cara al consumidor sobre la información de que tienen implementado o implementada esta herramienta, ¿no? Y este aviso tiene que estar alojado en la página de inicio, ¿no? Es decir, si yo ingreso a la página principal o a su portal web, tengo que de manera directa, de manera rápida, poder percibir o observar que tienen el libro de reclamaciones. No se entendería como una adecuada implementación del libro virtual de que existan diferentes canales o opciones a las que yo tenga que ingresar, como que genera una dificultad para poder acceder a esta herramienta, ¿no? Entonces, por eso la norma señala de que el aviso que los va a llevar al libro de reclamaciones como tal, al formulario virtual o a la hoja de reclamaciones, tiene que estar alojado en la página de inicio del portal web. Asimismo, al concluir el proceso de registro del reclamo o queja, se debe de permitir la impresión de la hoja de reclamación o que se envíe la información de manera automática al correo electrónico que pueda haber dejado indicado al consumidor para este efecto. Ahora, si yo como proveedor he decidido implementar un libro de reclamaciones virtual, ¿qué sucede en aquellos casos que mi sistema puede fallar, que digamos, no sé, se fue la luz en mi establecimiento comercial? Porque digamos que yo tengo un establecimiento físico abierto al público y en mi establecimiento físico yo he decidido implementar un libro de reclamaciones virtual. Ojo que sabemos que si es un libro físico va a estar a la vista, ¿no? O sea, el libro como tal yo lo voy a poder entregar al consumidor para que para que registre su reclamo o su queja. Aparte de yo tener mi aviso que diga que cuento con un libro de reclamaciones físico. Pero si yo he optado porque mi libro sea virtual, igual tengo que tener mi aviso que diga, en este establecimiento se cuenta con un libro de reclamaciones de naturaleza virtual. Y esto no significa que vamos a indicarle al consumidor que quiera hacer uso del libro de reclamaciones virtual que debe ir a su casa o que desde su dispositivo puede ingresar, sino que hay que tener una plataforma virtual de fácil acceso al consumidor para que él en el lugar pueda registrar su reclamo o su queja. Entonces, en esos casos, si es que he implementado el libro bajo esa modalidad virtual, tengo mi plataforma virtual para que el consumidor en ese momento registre su reclamo, pero se va la luz, falla el sistema y hay una dificultad o un impedimento para que el consumidor registre su reclamo, en esos casos, cuando he decidido implementar mi libro virtual, debo de tener además un libro de reclamaciones de respaldo, que es un libro físico que yo voy a tener en caso que tenga estas situaciones o estos escenarios, ¿no? Y en ese caso voy a facilitarle al consumidor mi libro de reclamaciones de respaldo para que no haya ese impedimento de que él deje registrado el reclamo o la queja que quería presentar. Entonces, vamos a entregar este libro que tienen que ser conforme a las características que dice el reglamento del libro de reclamaciones, que lo vamos a ver más adelante, y el consumidor, bueno, registrará su reclamo o su queja, se le va a desglosar el autocopiativo pertinente para que él tenga sustento del reclamo que ha dejado. Y una vez que su sistema regrese, se habilite nuevamente su plataforma virtual, ustedes están obligados a ingresar esta información en su libro virtual en el plazo de un día calendario desde que se haya habilitado su sistema, ¿no? Igual, la obligación de dar respuesta dentro del plazo legal subsiste. Lo único que ha variado aquí es el escenario debido a ese impedimento, esa situación fortuita, pero que no debe dejar sin posibilidad al consumidor de presentar su reclamo. Ahora, es bien importante que su libro de reclamaciones de respaldo esté bien identificado, ¿no? Entonces, la tapa deberá indicar libro de reclamaciones de respaldo. No es un libro opcional, ¿no? Es decir, yo no le voy a decir al consumidor, tengo dos libros, físico y virtual. No, el libro de reclamaciones de respaldo solo va a ser utilizado en el caso que yo tenga una falencia
de mi plataforma o de mi sistema virtual, debido a que yo he elegido tener un libro virtual, ¿no? Entonces, en esos casos, vamos a seguir el procedimiento que acabo de explicar. Ahora, ¿quiénes deben contar con un libro de reclamaciones? ¿Quiénes están obligados a tener implementada esta herramienta en su establecimiento comercial? En principio, aquellos proveedores que estén debidamente identificados. Entendemos que un proveedor debidamente identificado es un proveedor formal, ¿no? Un proveedor formal desarrolla actividades económicas comerciales abiertas en establecimientos comerciales abiertos al público, se le puede identificar con una razón social, con un número de RUC. Estos proveedores tienen obligación de implementar un libro de reclamaciones, físico o virtual. Y aquellos proveedores también que desarrollen actividades económicas de servicios públicos regulados o que se encuentren bajo la supervisión de la SBS o la Superintendencia de Banca y Seguros, por ejemplo, los bancos, ¿no? Los bancos que brindan determinados servicios bancarios y financieros de la misma manera tienen que contar con un canal de reclamos que les permita también a los consumidores dejar constancia de su disconformidad. ¿Qué se entiende por un establecimiento comercial abierto al público? Es el inmueble, parte del mismo, la construcción, es decir, el espacio físico donde yo, proveedor, voy a desarrollar mis actividades, donde voy a vender mis productos, donde voy a prestar mis servicios y donde puedo ser debidamente identificado para que el consumidor sepa y conozca con quién está contratando, ¿no? Y es muy importante que como consumidores nosotros identifiquemos bien a nuestro proveedor, ¿no? Si no tenemos bien identificado al proveedor, eso puede ser más adelante un inconveniente en el caso que yo tenga que reclamar, porque no voy a poder frente a la autoridad identificar con quién contraté. Entonces siempre es recomendable, hacemos mucho hincapié a que identifiquen bien con quién están contratando, para que tengan la garantía de que en el caso que tuvieran alguna incidencia, este proveedor pueda responder y prestar garantías sobre el producto o el servicio que han contratado. La identificación a la que hace alusión la norma es lo que acabo de mencionar, ¿no? Proveedor formal con su razón social y su número de RUC que lo identifica debidamente. También se entiende por un establecimiento comercial abierto al público a las instalaciones que se ubiquen al interior de un establecimiento comercial abierto al público, por ejemplo, un centro comercial, ¿no? Donde hayan pequeños stands, puede ser un mercado también, a pesar que pueden ser espacios pequeños, igual son proveedores que brindan un servicio y tienen la obligación de tener implementada esta herramienta. Ahora, la norma desarrolla una diferencia entre el reclamo y la queja. Escuchamos mucho de que hay quejas y reclamos y a veces se comprende como una misma forma de disconformidad, ¿no? Pero hay una diferencia entre ambas que vamos a identificar. El reclamo básicamente se encuentra relacionado a la insatisfacción por el bien que yo he, digamos, adquirido. Por ejemplo, me compro un celular, el celular tiene un desperfecto, tiene un defecto, lo ingreso a servicio técnico, pese a ello el problema persiste. ¿Qué puedo hacer? Tengo derecho a presentar mi reclamo debido a la falta de idoneidad en el producto que he adquirido, ¿no? Eso es un reclamo porque está relacionado a lo que yo compré, a lo que yo adquirí y en este caso no funciona. Entonces, como todo producto tiene que tener una garantía, entonces yo tengo el derecho a presentar un reclamo a fin de solicitar que se apliquen las garantías, que se cambie el producto, que se devuelva el dinero, lo que pueda corresponder. En cambio, la queja está orientada a expresar un malestar, ¿no? Un descontento con el servicio que me ha brindado el proveedor, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el tema de atención al público. Por ejemplo, voy a un restaurante, viene el mozo, me toma la orden,
me trae lo que le he pedido, pero digamos que su atención o su trato ha sido despectivo, no ha sido cordial, le he preguntado por algo, no me ha respondido adecuadamente, ha habido un trato hostil. Entonces, esto está relacionado con ese tipo de insatisfacciones de cara a la atención que yo puedo recibir como consumidor. En ese caso, se entiende que lo que yo tengo es una queja por ese descontento en cuanto a la forma en la que se me ha prestado el servicio. Entonces, en ese caso, si yo tengo ese tipo de insatisfacción que quiero presentar a través del libro de reclamaciones, se va a entender que es una queja. Han habido distintas modificatorias al reglamento del libro de reclamaciones. Antes, el reclamo era de obligatoria respuesta y la queja no. La queja era como únicamente comunicar mi insatisfacción por esa atención. Y esto ya quedaba un poco a criterio del proveedor sobre las medidas que podía adoptar, ¿no? Con esa queja. Si yo, el proveedor, recibía una queja en la que yo podía, digamos, evidenciar que mi consumidor o mi cliente no se ha sentido bien atendido, entonces yo internamente como proveedor, si me interesa lo que me ha expresado mi cliente, entonces voy a adoptar diferentes medidas, de pronto voy a capacitar a mi personal, voy a hacer retroalimentación sobre mis protocolos de atención. Entonces eso ya queda mucho a criterio del proveedor. Hoy en día, tanto el reclamo como la queja son de obligatoria respuesta, ¿no? Y deben atenderse en un plazo de 15 días hábiles y prorrogables. Y esta es otra modificatoria, porque antes el plazo de respuesta era de 30 días, ahora no. A partir de la publicación del Decreto Supremo 101/2022, que lo he puesto abajo como referencia, que se ha publicado el año pasado, en el mes de agosto, este plazo se ha reducido y actualmente el plazo de atención es de 15 días hábiles improrrogables, ¿no? Y como mencionaba, en el caso de la queja, antes no se respondía, hoy sí. Es decir, cualquier insatisfacción que se registre en el libro de reclamaciones tiene que ser atendida por el proveedor en ese plazo legal. Lo que sí señala la norma específicamente es que en el caso de las quejas, si bien yo puedo brindar una respuesta sobre ese malestar que ha tenido el consumidor, no tengo la obligación de brindar detalles sobre las acciones que yo he adoptado para, por ejemplo, mejorar mi tema de atención al cliente, ¿no? O sea, yo no tengo que indicar si yo he realizado una capacitación a todo mi personal. No es necesario brindar toda esa información, pero sí dar una respuesta a mi consumidor, ¿no? De pronto extenderle las disculpas del caso por la percepción que ha tenido, por la insatisfacción que ha sufrido en el momento que ha visitado mi establecimiento comercial. Como mencioné, además yo de implementar mi libro de reclamaciones, tengo la obligación de tener un aviso, ¿no? Un aviso que indique que tengo el libro y que indique además qué tipo de libro tengo yo, ¿no? Entonces, el aviso es ese letrero. En el caso de los establecimientos físicos, es ese letrero que menciona que cuento con el libro, y en el caso de los proveedores que desarrollan actividades económicas por Internet, solo ventas por Internet, es ese aviso virtual, ¿no? Que están obligados a colocar y que sean fácilmente perceptibles para que se pueda registrar la queja o el reclamo. Y este es un modelo del aviso. Este es un modelo en el caso del libro de reclamaciones físico, ¿no? Entonces, esto tiene que estar pegado en un lugar que sea visible, no de pronto así escondidito o con otra información, siempre que esté en un lugar que sea, que esté bien a la vista, y tiene que ir de acuerdo a este formato que estoy mostrando, ¿no? El título, libro de reclamaciones, el pie que dice, conforme a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, este establecimiento cuenta con un libro de reclamaciones. Ese espacio es para que ustedes señalen qué tipo de libro están implementando, físico o virtual. A tu disposición, solicítalo para registrar una queja o un reclamo, ¿no? Este aviso debe tener un tamaño mínimo de una hoja A4. Ahí también lo he mencionado, ahí lo he puesto abajo, ¿no?
Asimismo, cada una de las letras del título libro de reclamaciones debe tener un tamaño mínimo de 1 por 1 centímetros, ¿no? Y todo lo demás, todo lo que está abajo, conforme a lo establecido, lo que les he leído, tiene que tener un tamaño mínimo de 0.5 por 0.5 centímetros. Eso lo he puesto al pie para que lo puedan tener en cuenta. Y este es el modelo del aviso del libro de reclamaciones virtual, ¿no? Si yo tengo mi página web, entonces ahí coloco esta forma de aviso que dice libro de reclamaciones, ¿no? Y se puede precisar libro de reclamaciones naturaleza virtual, y esto de pronto pueden ustedes ya desarrollar algún tipo de sistema, un hipervínculo, que al acceder de pronto a este aviso lleve al consumidor directamente a su formulario o a la plataforma, la hoja de reclamación, donde van a registrar todos sus datos personales y el reclamo como tal o la queja. Y esto es importante, y aquí me voy a detener un poco para ir desarrollando cada punto. Este es el modelo actual de la hoja de reclamación. Esta información tiene que estar tanto en una hoja de reclamación de un libro físico como de un libro virtual. Entonces, en principio vemos que la hoja está debidamente identificada, ¿no? O sea, tiene un número. Tiene un número en la parte superior donde dice hoja de reclamación. Ahí voy a colocar el número. Por ejemplo, reclamo 1-2023, ¿no? Que corresponde a este año. La fecha es muy importante porque también va a permitir que contabilicen correctamente el plazo legal, que repito es de 15 días hábiles. Luego tiene que estar señalada la razón social del proveedor. Esto, cuando se dio el primer reglamento, el reglamento del libro de reclamaciones, no se tenía la precisión de que debía identificarse el proveedor. Hoy en día sí, tiene que estar la información completa, ¿no? Porque eso le va a permitir al consumidor saber con quién está contratando, a quién le está reclamando, ¿no? Como he mencionado hace unos minutos, es muy importante que identifiquemos a nuestro proveedor, porque eso nos va a permitir tomar una acción frente a la autoridad de consumo en el caso de que sea necesario. Si yo no tengo identificado a mi proveedor o he contratado con un proveedor informal, entonces eso va a dificultar la posibilidad de que ustedes escalen un reclamo. Entonces, allí tengan muy presente que eso es bastante importante, ¿no? Entonces, ahí va a ir la denominación que permita claramente identificar al proveedor, razón social y número de RUC. Ahora, ¿qué pasa si el proveedor tiene varios establecimientos comerciales? ¿No? Tengo yo una sede en, no sé, Villa El Salvador, otra en San Isidro, otra en Miraflores, otra en La Victoria. Entonces, yo me obligo a tener un libro de reclamaciones por cada establecimiento comercial que tenga. Y en esta parte de la identificación voy a poner la dirección que corresponda al local donde se mantiene ese libro, ¿no? Y de pronto, para un mejor control, ya ustedes internamente pueden manejar la identificación de la hoja con un código adicional que les va a permitir identificar que este libro físico, por ejemplo, es de la sede Miraflores, este libro físico es de la sede Villa El Salvador. Entonces, eso va a permitir un orden también para que ustedes brinden respuesta ordenadamente. Luego vienen los datos del consumidor, ¿no? El nombre, domicilio, DNI, teléfono. Es muy importante que el consumidor que está registrando esta información complete toda esta información, porque eso va a permitir que su proveedor les brinde respuesta, ¿no? He visto o se dan los casos en que a veces el consumidor se entiende por la molestia, de pronto la ofuscación, no completa toda la información o solamente pone su nombre y escribe o redacta todo lo sucedido y lo que solicita. Entonces, con esa mínima información no hay posibilidad del proveedor de que brinde una respuesta efectiva. Entonces, si soy consumidor, tengo que dejar todos mis datos para lograr que el objetivo de utilizar el libro, ¿no? Porque el objetivo de utilizar el libro es dejar constancia de mi insatisfacción, pero también de recibir una solución
a través de la respuesta que me pueda brindar el proveedor. Entonces tengo que completar todos mis datos para que sea efectivo el uso del libro. Igual, en el caso del proveedor, si yo estoy facilitando el libro a un consumidor y de pronto por la ofuscación no consigna todos los datos, de pronto no sabe cómo utilizar, es importante que el proveedor también brinde una asistencia al consumidor que está registrando un reclamo para que también pueda, después de ello, dar una adecuada respuesta al consumidor. No se recomienda tampoco de que simplemente se entregue el libro y que el señor o la persona que está registrando haga un manejo del libro de reclamaciones que de pronto no sea el adecuado, ¿no? Entonces, ustedes también, los proveedores, me dirijo a ellos, tienen que custodiar su libro, ¿no? Hay que custodiar el libro porque también hay información sensible de otros consumidores. Entonces, hay que tener un cuidado del libro, hay que brindar una asistencia también para lograr, como digo, el objetivo que es brindar finalmente una respuesta, ¿no? Luego viene la identificación del bien contratado, qué tipo de producto adquirido, ¿no? Si es un producto, si es un servicio, cuál es el monto por el cual se está reclamando, cuál es la descripción, y luego vamos a la parte más importante, que es el detalle, ¿no? Lo que ha sucedido, ¿no? De manera breve, pero comprensible, voy a dejar constancia de lo que ha sucedido y en la parte siguiente voy a indicar qué pido, cuál es el motivo de mi reclamo y qué solicito. Solicito el cambio del producto, solicito que se me aplique la garantía, solicito la devolución de mi dinero, ahí lo voy a señalar. Y al costado hay un espacio para firmar, ahí voy a firmar como consumidor y en la parte final hay un ítem que dice observaciones, acciones adoptadas por el proveedor. Si ustedes en ese momento como proveedores tienen la posibilidad de dar una respuesta o dar una atención al reclamo, la escriben ahí, ¿no? Y con eso, en ese momento están zanjando el inconveniente, están, digamos, llegando a un acuerdo, ¿no? Si es que quieren, como digo, dejar constancia de ese acuerdo al que están llegando las dos partes. O en su efecto, en ese momento, también si quieren simplemente hacer algún tipo de observación, la pueden poner allí, ¿no? Si es una observación de manera resumida, ¿no? O algún pequeño descargo, no se entiende eso como una respuesta, ¿no? Tienen que dar respuesta a cada punto que el consumidor pueda detallar en la hoja de reclamación. Y en la parte derecha tienen la opción de firmar. Ahora, en la diapositiva siguiente me voy a detener en relación a los acuerdos a los que pueden llegar las partes a través del libro de reclamaciones. Para que se entienda que hay un acuerdo efectivo, tiene que haber ciertos requisitos, ¿no? Porque imagínense, el consumidor pone todo su reclamo y yo, proveedor, pongo, no es correcta la información brindada por el consumidor. Eso no se podría entender como una respuesta, ¿no? Es simplemente una anotación que está haciendo el proveedor. Entonces, tampoco se podría entender si es que quieren llegar a una solución y en ese momento lo hacen, que simplemente las partes firmen, ¿no? Hay ciertos requisitos mínimos que deben indicar en la hoja de reclamación para que se entienda que hay un acuerdo efectivo. Y bueno, al final de que se termina el llenado, el libro tiene 3 hojas autocopiativas. Una que dice consumidor, otra que dice proveedor y otra que dice Indecopy. La que dice consumidor se desglosa y se entrega al consumidor. La que dice proveedor y la que dice Indecopy van a permanecer con el proveedor. La que dice el proveedor es para que ustedes hagan su control, ¿no? De atención. Se generó hoy día el reclamo, tengo 15 días hábiles para brindar respuesta. Hacen su control. La que dice Indecopy la van a conservar hasta que o en el momento que Indecopy haga una fiscalización. Indecopy en cualquier momento puede hacer fiscalizaciones inopinadas, ¿no? Entonces, Indecopy puede ir a fiscalizar distintas cosas en los establecimientos comerciales. Una de ellas es la implementación del libro de reclamaciones. Y en ese caso, si es que el Indecopy les pide el libro, bueno, va a verificar a través de las hojas que dice Indecopy cuál es la gestión que han realizado y va a poder llevárselas para hacer la investigación que considere pertinente. Entonces, esas hojas ustedes las van a conservar hasta que el Indecopy o en el momento que el Indecopy se las solicite. Puede ser que Indecopy nunca visite su establecimiento comercial hasta que termine la atención de ese reclamo. Ustedes a lo que se obligan simplemente es a dar una respuesta a su consumidor, ¿no? En ese plazo legal. Entonces, ¿cuáles son las características principales del libro?
Primero, que una vez que se registra el reclamo, hay un plazo de respuesta, sea queja o sea reclamo, de 15 días hábiles improrrogables. Un detalle adicional que quiero mencionar para complementar este punto, puede ser que el consumidor marque equivocadamente en el libro, por ejemplo, es un reclamo y marcó queja. Eso no genera ningún impedimento o quita la obligación del proveedor de dar respuesta a lo que se ha generado, que es un reclamo. Entonces, eso no genera ningún tipo de limitación o no debe generar ningún tipo de limitación. Los proveedores deben de dar un trato preferencial a los clientes que registran un reclamo, ¿no? Si yo tengo un consumidor que está generando un reclamo, por ejemplo, tengo un establecimiento en el que tengo bastante demanda de usuarios, tengo, no sé, un sistema de colas, ¿no? Donde yo atiendo según tickets. Tiene que haber un mecanismo especial, tiene que haber un mecanismo preferencial para yo no enviar a ese consumidor de pronto que me genere un ticket con las demás personas que de pronto están pretendiendo hacer un trámite totalmente distinto, ¿no? Una queja o un reclamo que se quiera registrar tiene que tener un trato diferente y mucho más célere. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Tercero, como mencioné, si hay varios establecimientos comerciales, debe de contarse con un libro de reclamaciones por cada uno de estas sedes o estos establecimientos que tengan, con la finalidad de que no se entorpezca la posibilidad de que el consumidor genere su reclamo, ¿no? Porque imagínense que se maneje un libro para todos, ¿no? O sea, sería inviable. Y lo otro que puede ayudarles a atender ordenadamente es que identifiquen cada uno de sus libros con un código independiente, de tal manera que puedan saber a qué sede corresponde su libro, ¿no? Otro punto adicional como característica es que no se puede condicionar la atención de los reclamos al pago previo del producto o servicio. Sé y conozco que a veces podrían indicarnos de que el consumidor no adquirió o no llegó a concretar la compra, porque de pronto, no sé, estaba mirando, eligiendo el producto, no sé, tuvo distintas situaciones en las que él considera que ha tenido algún tipo de afectación. Digo, no se concretó la compra, pongo ejemplo, un consumidor está observando productos, no sé, tiene algún tipo de interacción con el vendedor de la tienda, una interacción que para él no es, no sé, la más adecuada, la más idónea. Entonces, no concreta la compra, pero esa interacción que tuvo de pronto le ha generado esa sensación de que no desea comprar, una insatisfacción y quiere generar una queja, porque ha sentido que la atención no ha sido la adecuada, ¿no? O sea, digamos que no se ha concretado, pero igual quiere presentar el reclamo, la queja. Entonces, no puede haber un condicionamiento de decirle, como no compraste, no se generó una relación de consumo entre nosotros, yo no te voy a facilitar el libro de reclamaciones. Recordemos que es la autoridad quien va a determinar la procedencia o no de un reclamo o una queja. Los proveedores no deben limitar ese derecho. Puede que en un escenario determinado digamos que no sea, que el consumidor no tenga la razón, pero no nos pongamos en esa posición de negar esta herramienta, porque como repito, será en su momento la autoridad quien determine o no la procedencia, la validez, si la persona tiene razón o no la tiene, si hay asidero legal para lo que pide en su momento, ¿no? El libro finalmente es solamente eso, una herramienta, no tengamos miedo de facilitar la herramienta. Se facilita y si finalmente hay que brindar una respuesta que de pronto es una disculpa o un no procede, válidamente se puede hacer por los canales respectivos, ¿no? Pero no neguemos la herramienta, no condicionemos. ¿Sí? No hagamos una evaluación que no corresponde al proveedor, eso le corresponde a la autoridad en su momento. ¿Bien? Ahora, si cuentan con más de un establecimiento comercial, como mencioné, implementar un libro de reclamaciones por cada uno de ellos. Bien, brevemente, las últimas modificatorias al reglamento del libro de reclamaciones. En el caso que queramos dejar constancia de una solución, como estaba mencionando cuando veíamos la hoja de reclamación,
en esta hoja de reclamación, si en la parte final donde dice acciones adoptadas por parte del proveedor, digamos que el consumidor hizo su reclamo, pero en ese momento yo, proveedor, tuve la opción de darle una solución a la otra parte. Si bien registró en ese momento, luego de ello pudimos llegar a un entendimiento, conversamos, llegamos a un acuerdo. ¿Cómo se deja evidencia o constancia de ese acuerdo arribado? En la parte final. Entonces, la norma dice de que si han llegado a ese acuerdo, pueden poner una frase similar a acuerdo aceptado para solucionar el reclamo. No tiene que ser la misma frase, puede ser la misma, pero no es una obligación de que se exprese tal cual, puede ser algo similar, una frase equivalente, que permita dejar constancia indubitable de que han llegado a una solución, ¿no? Entonces ahí pueden poner como título acuerdo aceptado, firman las dos partes, de pronto desarrollan, no sé, se procedió con la devolución del dinero en efectivo, usuario se encontró conforme, brindándose así atención a su reclamo, ¿no? Acuerdo aceptado para solucionar el reclamo, las dos partes firman y se entiende por válido el acuerdo al que han llegado en ese momento. Entonces, con esa anotación en la parte final, se comprende que han llegado a una solución, que las dos partes están satisfechas y eso zanja el inconveniente, pone fin al conflicto que se ha presentado y la evidencia es la hoja. Ese acuerdo ha dado cumplimiento, digamos, al reclamo o a la queja y ya no hay necesidad de brindar una respuesta, puesto que ya hay una solución dada en ese momento, ¿no? Eso en el caso de que puedan brindar una solución en ese momento de manera presencial. Si es una solución que queremos ofrecerle, pero es no presencial porque digamos que la contratación ha sido virtual, entonces lo que el proveedor tiene que hacer es remitir por correo el ofrecimiento, ¿no? O por cualquier otro medio que de la misma forma como en el primer caso permita dejar una constancia clara de la propuesta, ¿no? Y para ese caso se requiere la aceptación expresa del consumidor, donde él señale que acepta esta solución o acepta esta propuesta, perdón, para dar solución al reclamo, ¿no? Tiene que señalarlo expresamente, ¿no? Y esa respuesta puede ser enviada por el mismo medio, ¿no? Si se la enviaron ustedes por correo, puede también él mandar su aceptación por el mismo medio. Ahora, este ofrecimiento que hacen, como no es como en el primer caso, que en ese momento el consumidor, como está presencialmente, les puede decir sí o no. Este ofrecimiento se va a enviar y eso va a suspender el plazo de respuesta. Dijimos que el plazo de respuesta era de 15 días hábiles improrrogables. Entonces, ese ofrecimiento que ustedes le hacen llegar al consumidor suspende ese plazo, lo congela por 5 días hábiles. Si el consumidor manifiesta su aceptación, se entiende que eso pone fin al reclamo y las dos partes están satisfechas y se concluye ese reclamo, ¿no? Pero si el consumidor no manifiesta su aceptación, dentro de ese plazo se entiende que la propuesta no ha sido aceptada y subsiste su obligación de brindar respuestas. Se reanuda el plazo inicial y tienen que ya dar una respuesta formal a cada punto del reclamo a través de cualquiera de los canales de contacto que haya dejado el consumidor en la hoja de reclamación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de las modificatorias que tenemos al reglamento de libre reclamaciones. Y en cuanto al acuerdo conciliatorio, se va a entender en la parte final donde les decía que han llegado a una solución. Si la solución es inmediata, no hay nada que ejecutar, ¿no? Porque yo en ese momento le devolví el dinero, el consumidor aceptó, llegamos a una solución, se concluyó el reclamo. Pero si yo hago un ofrecimiento que va a cumplirse todavía en el tiempo y el consumidor lo aceptó, por ejemplo, yo le digo, te voy a devolver tu dinero o te voy a cambiar el producto en 5 días. Y dejamos constancia en la hoja, el consumidor dice, ok, acepto, acuerdo aceptado para solucionar el reclamo, pasan los 5 días y el proveedor no cumple. Ese acuerdo al cual llegamos, si el proveedor no lo cumple, puede ser denunciado por el consumidor por el incumplimiento de ese acuerdo que lo entendemos como un acuerdo conciliatorio. Fue un acuerdo al que llegamos en su momento, que tenía un plazo de ejecución, no se cumplió, el consumidor que puede hacer frente a ese incumplimiento
venir al Indecopi y denunciar que no se dio la solución como fue ofrecida. Y eso puede generar una sanción que puede ir entre 1 hasta 200 UITs. Eso sobre el acuerdo conciliatorio, para que tengan presente que implica una real ejecución del compromiso que se están asumiendo entre las partes. Ahora, el libro, por otro lado, no supone ninguna limitación para que el consumidor pueda utilizar otros mecanismos. Como mencioné, es una herramienta que busca que las partes lleguen a una solución, pero no es un condicionamiento que si yo tengo un inconveniente tengo que primero usar el libro, luego tengo que venir al Indecopi si no tengo solución. Es lo ideal que utilicen el libro, ¿no? Para eso está creada la herramienta. Pero si por algún motivo eso no ha sido posible, porque de pronto se encuentran con un proveedor que no tiene libro, que no lo ha implementado o que simplemente no se los quiere facilitar, pueden acudir directamente al Indecopi. O pueden decidir no utilizar el libro si es que está implementado y acudir directamente al Indecopi. Como repito, recomendamos que se tome el canal inicial, que es utilizar la herramienta. Si es que no hay una solución efectiva, acudan al Indecopi, ¿no? Pero igual no supone eso una limitación para que puedan presentar ante el Indecopi algún reclamo o alguna denuncia. Y como mencioné, de no existir un acuerdo conciliatorio entre las partes, el proveedor debe responder al reclamo dentro del plazo legal de los 15 días, ¿no? Si se registró el reclamo, yo puedo responder, proveedor, la respuesta puede ser positiva, puede ser negativa, pero tiene que haber una respuesta, ¿no? Ya si la respuesta es negativa, de pronto no es de conformidad del usuario, del consumidor o del cliente, podrá venir al Indecopi para que el Indecopi dirima si finalmente hay una procedencia de lo que él solicita. ¿Qué puede hacer el Indecopi? El Indecopi puede solicitar al proveedor en cualquier momento las copias de las hojas de reclamaciones. El plazo mínimo, esto es a modo de fiscalización, ¿no? Si es que el Indecopi exige esta información, como les mencioné, tienen que conservar las hojas que dice Indecopi, y el plazo mínimo para remitir la información en el caso que sea requerida o solicitada es en un plazo de 3 días hábiles, ¿no? Excepto en los casos de fiscalización, que es en el momento, ¿no? In situ, donde Indecopi va, fiscaliza y pide. ¿Qué más puede hacer el Indecopi? Aplicar sanciones. En los casos de supervisión, si Indecopi va a un establecimiento comercial y se trata de un proveedor que tenga la condición de microempresario y se trate de su primera supervisión y se detecta el incumplimiento, Indecopi puede imponer una medida preventiva, que es como una advertencia, ¿no? Pero evitemos incurrir en ese tipo de situaciones porque la norma ya es bastante antigua, esta implementación ya, si bien viene teniendo actualizaciones, la disposición como tal ya viene de hace muchos años atrás y a la fecha ya todo proveedor formal tiene que tener implementada esta herramienta. ¿Qué es el SIREC? Es un sistema para controlar reclamos. Tiene como objetivo que puedan registrar la información ante Indecopi para que se haga un control. Pero este sistema solamente es o está orientado para aquellos establecimientos comerciales que registren un ingreso anual igual o mayor a 3.000 UITs. ¿Por qué? Debido a su volumen de ventas, a su demanda de cara a los consumidores, genera pues una mayor posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar reclamos, ¿no? Entonces, a manera de controlar es que se ha implementado este sistema para este tipo de proveedores que manejen ese tipo de ingresos mensuales. Es obligatorio, la obligación de reporte es cada 30 días, es un sistema que se controla a través del Indecopi. Acá les dejo los enlaces, en el caso que ustedes cumplan ese supuesto, tienen que registrarse conforme el formulario y los enlaces que voy a difundirles o compartirles después o al final de la presentación. Y finalmente, para concluir mi presentación, les hago mención a algunos casos resueltos por la Sala Especializada en Protección al Consumidor para que tengan presente respecto a la implementación del libro de reclamaciones que se entiende por una adecuada implementación, ¿no? En esta resolución que menciono allí, se recogió por parte de la Sala que tener el aviso del libro de reclamaciones y la herramienta como tal
constituyen dos obligaciones diferentes. Si yo no tengo el aviso, pero sí tengo el libro, igual estoy cayendo en una infracción administrativa, porque son infracciones autónomas. Yo puedo ser sancionado por no tener mi aviso, pese a que tengo mi libro, o viceversa. Entonces, ambas medidas subsisten de cara al proveedor en cuanto a la obligación en la implementación, ¿no? Entonces, como proveedor, me obligo a contar con un libro de reclamaciones, sea físico o sea virtual, y al mismo tiempo me obligo a tener mi aviso que comunique a los consumidores que tengo un libro de reclamaciones. No contar con uno o con el otro puede constituir una infracción independiente que puede generar que el Indecopi imponga algún tipo de sanción por esa falta de implementación. Entonces, tengamos bien presentes que son dos cosas que tienen que estar debidamente implementadas. En esta resolución que les comparto, se menciona que la hoja de reclamación, como han visto, tiene bastantes datos, ¿no? Entonces, que tiene que llenar el consumidor. Entonces, yo, proveedor, me obligo a dar una respuesta en cuanto o considerando la información que ha registrado el consumidor. Por ejemplo, si yo no tengo toda la información suficiente, cuando se presenta un reclamo, no se ha consignado una dirección, no se ha consignado un correo, no se ha consignado un teléfono. Entonces, ¿cómo doy respuesta? Entonces, allí, en ese caso, no habrá una obligación del proveedor. Pero ojo, no caigamos en ese supuesto de, como dije hace unos minutos, de facilito la herramienta y lo dejo al consumidor que llene, ¿no? Y mejor si es que no me completa todo, porque eso me va a liberar de responsabilidad. Como he mencionado, puede ser que el consumidor en algo que reclama o en muchas ocasiones no tenga la razón, pero una cosa muy distinta es que yo no le facilite la herramienta y otra cosa es que el usuario no tenga razón. Yo le doy la herramienta, él registra su reclamo y yo podré responder por las razones que ustedes consideren que el reclamo no procede, pero no neguemos o no caigamos en una mala práctica en cuanto a intencionalmente no dar soporte al consumidor para que haga un adecuado uso de libre reclamaciones, ¿no? Entonces, sí es importante esto. Pero ahora, ¿qué pasa en el otro escenario, no? De pronto tenemos un usuario un poco sensible, un poco difícil, complicado, que no desea que se acerquen, que no desea que lo asistan. Entonces, en ese caso, evidentemente, no voy a poder obligar al consumidor. Vamos a procurar hacer lo posible para poder darle el soporte, pero si esa actitud en él persiste, bueno, entonces simplemente custodiamos el libro, se registra la información que él haya querido registrar y si la información es suficiente en ese escenario, se entenderá pues que no tengo manera de dar una respuesta, ¿no? Ahora, si ustedes quieren, como se dice, dar la milla extra, el plus, si tienen forma de cruzar esa información, porque de pronto es un cliente que ya conocen, en otra compra yo tengo algún dato, entonces yo en mis, digamos, a modo de fidelizar a mis clientes, en aplicación de mis políticas comerciales, puedo adicionalmente tratar de buscar la información que de pronto en esa hoja no me dejó, pero yo que puedo buscar lo que yo tenía y le doy la información o le doy la respuesta, ¿no? Eso ya tiene mucho que ver respecto del manejo de los protocolos, de atención al cliente, de calidad o fidelización que ya como proveedores se quiera brindar. La idea aquí es que si brindan una respuesta, Indecopi no está diciendo que porque se genera un reclamo la respuesta tiene que ser positiva. En muchos casos, lamentablemente, pueden haber escenarios en que el consumidor no haya hecho un adecuado uso de un producto, de un servicio, que amerite que de pronto en ese caso no tenga la razón. Pero también el consumidor tiene derecho a recibir esa información, a saber los motivos por los cuales su reclamo no procede, ¿no? Para que eso también lo vaya educando sobre los productos que adquiere, para que sepa cómo hacer un adecuado uso, para que sepa leer sus manuales, sepa manipular correctamente. Entonces, de esa manera también el proveedor que posee información más privilegiada, porque hay una asimetría informativa. ¿Quién tiene mejor información? El que vende el producto, ¿no? Porque conoce su producto.
lo pone al mercado. Entonces, al conocerlo de mejor manera, tiene información privilegiada que el consumidor de pronto no tiene. Por eso sí es importante brindar información relevante, como hablamos al comienzo. En esa información relevante, de pronto decir que es importante que revise su manual para que haga un adecuado uso. Eso va a optimizar la vida útil del producto, hacer una serie de recomendaciones. Entonces, eso va a permitir, por un lado, pronto que su usuario se sienta mucho más satisfecho en cuanto a la atención que recibe y, por otro lado, conozca mejor su producto, sepa cómo manipularlo, lo cual puede evitarles en el futuro algún reclamo por algo que de pronto el usuario no tenía conocimiento. Y en esta última resolución, como mencioné, son dos requisitos distintos, el tema de tener mi aviso y el tema de tener mi libro implementado. Por eso es que la sala consideró sancionable las conductas de proveedores que, si bien contaban con el libro de reclamaciones y el aviso, no cumplían además las hojas de reclamación con ciertos requisitos. Ahora vamos un poco más allá. Tengo mi libro, tengo mi aviso. Ya sabemos que son dos infracciones autónomas, tengo que tener los dos. Pero si aún tengo eso, pero mi hoja de reclamación no tiene los requisitos como el modelo que les mostré, no tiene toda esa información, no estamos cumpliendo con los requisitos que están contemplados en el reglamento de libre reclamaciones. Entonces, es importante que toda esa información esté. Por eso es que el nuevo reglamento ha actualizado esos formatos para que tengamos toda la información, que es una información mínima, ¿no? La información del proveedor, consumidor, del proveedor, yo consumidor la necesito para saber con quién estoy contratando y quién me va a dar la respuesta. Proveedor, necesito los datos de mi consumidor para dar una respuesta en el caso que haya un reclamo. El detalle de los hechos, necesito conocer qué pasó y qué pide. Y las acciones adoptadas para saber si en ese momento le puedo brindar una solución, y si no es el caso, bueno, en mis 15 días le daré respuesta. Pero son requisitos mínimos que tienen que cumplir. Entonces, si hay libros de reclamaciones desactualizados, podemos revisar el reglamento y empecemos a adecuarnos para que no nos veamos inmersos en procedimientos de pronto en los cuales se observe que no hay un cumplimiento y lamentablemente pues la autoridad tenga que iniciar o promover algún tipo de procedimiento, o son procedimientos de parte que también son iniciados o promovidos por los consumidores que se sienten afectados por una falta de implementación adecuada de libre reclamaciones, ¿no? Entonces, tomemos bien en cuenta esto. Yo les voy a compartir la información para que puedan tener la base legal, y no solamente la base legal donde están todos los artículos, ¿no? Sino también donde se acompaña el formato actual de la hoja de reclamaciones y los avisos. Eso va a permitir una adecuada implementación, que es lo que está buscando siempre el INDECOPI, de cara a promover siempre de que haya un mejor equilibrio en el mercado, de que estén bien tanto los proveedores como los consumidores, ¿no? Que es lo que nosotros queremos en no solamente el rol tuitivo para el consumidor, sino también para poderles a los proveedores brindar una adecuada información de cómo pueden dar cumplimiento a la norma y no se vean inmersos en ningún tipo de situación que pueda también afectar sus intereses. Bien, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho el tiempo. Si tienen alguna duda o consulta al final de la presentación de la siguiente ponente, con mucho gusto vamos a atenderlas, y doy pase a la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por tu interesantísima presentación. Me permito presentar, mi nombre es Luis Díaz. Me parece que no se está funcionando mi cámara, perdón. Ahí está. Creo que sí. He desaparecido en el espacio. Ahora sí. Me permiten compartir un segundito mi pantalla. Bueno, como les iba explicando, mi nombre es Luis Díaz, laboro en el Centro de Información y Documentación del INDECOPI.
y nosotros ofrecemos servicios y productos de información, en este caso sobre temas de protección al consumidor y libro de reclamaciones. Sin embargo, también tenemos diversos servicios y productos sobre todos los temas que gestiona la institución, ya sea defensa de la competencia, también propiedad intelectual. Entonces, en esta oportunidad vamos a tratar un poco de los recursos que podemos obtener tanto en el portal de LibreCopy como en el Internet en general, para poder precisamente acceder a la información fidedigna, información que es validada y que no vamos a tener el temor de que pueda ser información falsa o alterada y que luego pueda afectar precisamente a nuestros derechos, ¿verdad? Antes que nada, quisiera presentar esta hojita de disclaimer. Todas las opiniones son estrictamente nuestro punto de vista y no necesariamente reflejan la posición de la institución. Como les decía, el Centro de Información y Documentación tiene un servicio que se denomina biblioteca, pero también tenemos otro tipo de servicio de información. Es así que ofrecemos, de acuerdo a la demanda que recibamos, una serie de recursos que van a permitir ampliar nuestros conocimientos y poder absolver algunas dudas, o tal vez especificar aún mejor nuestros casos, ¿no?, que estamos llevando ante la institución. Podemos ver algunos antecedentes o resoluciones, como nos han mencionado antes. Pero antes de esto quisiera compartir un pequeño video como a modo de introducción en el tema, aunque ya después de la amplísima explicación que nos ha dado Nancy, ya prácticamente creo que estamos un poquito ya casi como expertos, ¿verdad? Pero veamos este pequeño video, mientras carga. Parece que... ¿Sabías que con Pedidos Ya no pagas tarifa de servicio? Eso que quieres, al precio que quieres. ¿Y por qué no ahorras en un banco que trata el dinero como tú? En serio, trasládate aquí. Hace poco mi papá compró un televisor y después de unos días se malogró. Cuando lo llevó a la tienda no le dieron solución, así que solicitó el libro de reclamaciones. A los pocos días lo llamaron de la tienda y le dijeron que su reclamo había sido aceptado y hasta le ofrecieron cambiar el televisor. Mi papá quedó tan conforme con la solución que le dieron gracias al libro de reclamaciones que ahora esa tienda se ha convertido en su favorita. Por eso el tema de hoy es el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones permite al consumidor y al proveedor llegar a una solución directa ante cualquier conflicto de consumo. Por ello, es muy importante tanto para el consumidor como para el proveedor. A través del libro de reclamaciones, los consumidores pueden dejar constancia de su insatisfacción y los proveedores pueden conocer las necesidades y expectativas de sus clientes para mejorar la calidad de sus productos y servicios. Por eso, todos los proveedores que cuenten con un establecimiento abierto al público están obligados a tener un libro de reclamaciones, ya sea físico, libro con hojas, o virtual, a través de una computadora. En este último caso, los proveedores deben contar con un libro físico de respaldo, por si el sistema presenta algún problema. El libro de reclamaciones debe estar siempre a disposición del consumidor, cada vez que lo solicite. Una vez registrado tu reclamo, debes exigir una copia de la hoja de reclamación. El proveedor debe darte una respuesta por escrito en el plazo máximo de 30 días calendario. Si al momento de registrar tu reclamo, el proveedor y tú llegan a un acuerdo conciliatorio, es decir, una solución, deben dejar constancia de este en la misma hoja de reclamación. En el espacio denominado Observaciones y acciones adoptadas por el proveedor, se debe escribir la siguiente frase: acuerdo aceptado para solucionar el reclamo, u otra similar. Ambos deben firmar la hoja en señal de conformidad. Así darán por solucionado el conflicto de consumo.
Los acuerdos registrados en la hoja de reclamación deben cumplirse. Si no, puedes acudir al Indecopi. Recuerda, el libro de reclamaciones permite al consumidor y proveedor solucionar sus conflictos de consumo en forma directa, reduciendo costos y tiempo para ambos. Para más información, puedes visitar nuestra web www.yalosabes.p. Todo lo que necesitas saber sobre el libro de reclamaciones, ahora ya lo sabes. Nos vemos la próxima semana. El Perú primero. Estimada, no ha activado su audio. Ay, mil disculpas, perdóneme. Les decía que en el video anterior podíamos ver una serie de recursos, mejor dicho, en la sección Ya lo sabes del Indecopi, una serie de recursos que de forma muy amigable y gráfica nos permiten tener mayor información, ¿verdad? Pero adicionalmente me gustaría presentarles algunas plataformas que existen y que van a reforzar justamente nuestras actitudes internacionales en el tema del libro de reclamaciones y de protección al consumidor en general. Uno de ellos es como ya mencionábamos anteriormente, la biblioteca virtual. En la biblioteca virtual, que es una plataforma online que funciona permanentemente en cuanto a servicios y a productos de información, podemos encontrar acceso a diferentes recursos como libros, revistas, bases de datos, y están disponibles para toda la ciudadanía de modo totalmente gratuito. Hacemos las veces de una biblioteca pública especializada y en el enlace que figura aquí vamos a poder acceder a esta biblioteca virtual. ¿Qué comprende esta plataforma? Tenemos un catálogo en línea para hacer búsquedas, tanto en libros, artículos, revistas o documentos en línea. Tenemos acceso a todos los servicios que brindamos. La mayoría de ellos son virtuales, pero también tenemos una sala de lectura donde recibimos de forma presencial a todos los ciudadanos que estén interesados en acceder a nuestro servicio, y una serie de elementos como publicaciones y otros recursos que estoy segura van a ser de utilidad si accedemos a cada uno de ellos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, los tutoriales que se encuentran en los demos de acceso, que van a facilitar pues, el acceso a esta información que les estamos mencionando. También tenemos el repositorio institucional, que es el lugar digital donde se encuentran todas las publicaciones editadas por el Indecopi a partir del año 2015. Así tenemos guías, manuales, libros en los diversos temas que gestiona la institución y que también es de acceso totalmente abierto, y que el único requisito para descargar la información que se encuentra en este portal es citar la fuente, ¿no? Porque todos los recursos están disponibles para toda la ciudadanía. Otra plataforma que me parece interesante compartir y que se encuentra enlazada en el PPT, que seguramente se va a compartir a los participantes, están los servicios en línea. En este caso podemos acceder a la información que se publica en nuestro portal de modo accesible para que cualquier ciudadano pueda visitar estas herramientas. Por ejemplo, vamos a entrar para que puedan visualizar cómo es que funciona. Se ingresa al enlace y aquí tenemos todos los servicios en línea que ofrece el Indecopi en los diversos temas. Por ejemplo, tenemos a nivel institucional,
Aquí figura, por ejemplo, la mesa de partes, el libro de reclamaciones de copy. En materia de protección al consumidor, está el reclamo virtual, el nivel de audiencias, la plataforma de reclamos, mira aquí de compras, consultar expedientes, en fin, todos los recursos que seguramente van a ser de gran interés. Y así en cada una de las competencias, ¿no? También defensa de la competencia y por último en propiedad intelectual para el tema de registro de obras. Que si bien es cierto, no es el tema del evento, pero estoy segura que va a ser de gran utilidad. Luego hay una plataforma especializada en el tema de productos y servicios peligrosos que permanentemente se está actualizando y que ofrece todas las noticias que de alguna manera sirven de alerta para productos que puedan representar algún peligro a nivel, digamos, de consumidor. Entonces, también igual ingresamos a la plataforma y vamos a ver así en este banner todos los productos que se consideran peligrosos, además de que podemos reportar, ¿no? Si ahí existe algún riesgo. Adicionalmente, tenemos el buscador de resoluciones del INDECOPI, que no es más que el entorno virtual donde podemos visualizar las resoluciones que queramos y que han sido emitidas por el INDECOPI, tanto a nivel de tribunal o de comisiones. Por ejemplo, escuché a Nancy mencionar una resolución, ¿no? La de o varias resoluciones de la Sala de Protección al Consumidor. Entonces, para ello, les voy a mostrar cómo podrían acceder ustedes cuando deseen ver una resolución. Se ingresa al enlace que les dejo allí en el PPT. Y como es de la Sala de Protección al Consumidor, debemos ingresar al tribunal. En caso contrario, si fuera a nivel de comisión, en estos enlaces, ¿no? Pero entremos al tribunal y vamos a hacer aquí un ejercicio práctico de búsqueda de resoluciones. De preferencia, debemos ubicarnos en la búsqueda avanzada, porque tenemos muchos más filtros, los cuales podemos aplicar. En esta oportunidad tenemos el número, digamos que es la 197, nos dice del año 2019, y aquí podemos ubicar las diversas salas ¿no? que están enlazadas. Entonces ingresamos al de Protección al Consumidor, o SPC por sus siglas. También tenemos otras opciones como palabras claves, estamos buscando término en especial o si conocemos algunas de las partes, pero en esta oportunidad tenemos el número de resolución, así que eso es lo que estamos aplicando. Le hacemos clic en buscar y vemos que aquí se visualiza la resolución con un pequeño resumen, donde precisamente trata sobre el tema de que no contaba con un libro de reclamaciones, y aquí donde se ve el icono de PDF, podemos ya descargar el archivo a texto completo. Todas las resoluciones emitidas por este código se encuentran ya colgadas en nuestro buscador. De esta manera se puede ampliar muchísimo más todos los temas que estamos viendo, podemos profundizar y ver precisamente cómo resuelve el INDECOPI en estos casos, ¿no? Así que también es una herramienta bastante útil para todas las competencias de la institución. Adicionalmente, me gustaría mostrarles algunas de las publicaciones, por si hay entre los participantes, de repente alguien del sector académico o de la especialidad de Derecho que esté interesado, o un ciudadano responsable que quiere conocer más acerca de su caso, de qué posibilidades tendría en cuanto a la defensa de sus derechos, o si quiere ampliar su bagaje de información. Entonces, nosotros tenemos aquí en la biblioteca una serie de libros, que en este caso hemos hecho la búsqueda específica del libro de reclamaciones, y podemos visualizar algunos títulos, los datos de la publicación y los códigos con los cuales se solicita aquí en la biblioteca. Estos libros son físicos, estos son impresos. Pero luego, más adelante, vamos a ver que también existen otras opciones en versión digital. Pero digamos, esta es una fuente. También me he permitido recopilar estas directrices para la protección del consumidor de la mujer, que es
un documento bastante interesante, se puede descargar aquí en este enlace, es un documento PDF. Y también mostrar las revistas a las cuales estamos suscritos, que también son de libre consulta para toda la ciudadanía, y algunas publicaciones especializadas como esta revista del consumidor de México, bastante interesante en los temas que atañen pues a todos nosotros como consumidores, ¿no? Y por supuesto también me gustaría hacer un alcance acerca de guías específicas o materiales de referencia que nos pueden ayudar. Es cierto que a veces los temas legales pueden llegar a ser un poco complejos y qué mejor que tener una guía, ¿no? Una especie de manual que nos permita acceder con mucha mayor facilidad a la información. Indecopy ha elaborado una guía interactiva de consumo. En este caso, esta guía no solo tiene el tema del libro de reclamaciones, que es el que está linkeado aquí. Ustedes pueden ir visitando cada uno de los diferentes rubros que vemos aquí al costado y la explicación que se va dando, ¿no? Tanto para los consumidores como para los proveedores. Tiene una serie de explicaciones, es muy amigable, muy dinámico, pero como les decía, no solo tiene el tema de libro de reclamaciones, sino también el tema de promociones, de lo que les mencionaba, las alertas de consumo, el arbitraje de consumo, que es otro tema también bastante interesante, y otros muchos más que están diseñados precisamente de un modo bastante atractivo, bastante amigable, para facilitar la lectura. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos en la guía. Perdón, se en la pantalla por un momento. También, ya si queremos profundizar un poco más en cuanto a bases de datos académicas, podemos visualizar las bases de datos. Las bases de datos son grandes repositorios digitales. Muchos de ellos son comerciales, algunos son abiertos, públicos, que nos permiten descargar información en formato de libro, revistas, patentes, artículos, no sé, literatura científica. En el caso de Indecopy estamos suscritos a diversas bases de datos, pero en este caso quisiera mostrarles estas dos, que es ILEX, es una base de datos de información jurídica. En la búsqueda, por ejemplo, del libro de reclamaciones, hemos tenido una serie de resultados y la ventaja es que se pueden descargar. O sea, uno hace la búsqueda y descarga la información. No tiene que acercarte presencialmente al centro de información y documentación. Todas estas publicaciones están licenciadas. Además, tenemos la base de datos TIALNet, que es una base de datos multidisciplinaria, es decir, tiene diversas temáticas, entre ellas el derecho, y haciendo una búsqueda, por ejemplo, tuvimos este documento, y como podemos apreciar, en esta base de datos vamos a encontrar libros, revistas, artículos, tesis doctorales, una serie de recursos que es sobre todo para aquellos que están haciendo tesis y en general, ¿no? Para cualquier persona interesada, realmente puede ser de gran ayuda. Y dentro de este rubro de las bases de datos, hay un grupo que se llama o pertenece al movimiento Open Access o de acceso abierto. ¿Qué significa? Que son bases de datos, es un programa bastante fuerte actualmente, que su principal motivación es que la información científica procedente de investigaciones académicas sean visibles, sean accesibles a la población o al ciudadano común y corriente, pues a veces el tema económico puede ser una barrera de acceso a la información. Entonces, es un gran movimiento y en este enlace se puede encontrar el repertorio de todas las fuentes de acceso abierto, especialmente universidades, centros de investigación, instituciones públicas. Por ejemplo, Indecopy, justamente por ser una institución pública,
ha tenido que dar cumplimiento a la Ley de Repositorio Nacional y por eso es que cuenta con un repositorio. Y así cada entidad pública debe contar con un repositorio institucional donde publique su producción. En este caso, por ejemplo, estas anfiteatros que mostramos son de acceso abierto, son multidisciplinarias, seguramente ya las conocen, pero les quería dejar. Ahora bien, en cuanto a conferencias, simposios, eventos académicos, en esta oportunidad lo que he podido encontrar en el tema de protección al consumidor y especialmente haciendo honor al INDECOPI, está la información de la Escuela Nacional del INDECOPI con sus jornadas académicas, sus cursos y, por ejemplo, vamos a poder visualizar, voy a regresar aquí, la oferta académica vigente en estos momentos. Vamos a entrar a este enlace. Y, por ejemplo, en octubre tenemos protección al consumidor. Hay cursos, están aquí las fechas límites, tanto para las inscripciones como para el desarrollo de los cursos, barreras burocráticas, libre competencia, competencia desleal, derecho concursal y propiedad intelectual. Por favor, ingresemos al enlace, inscribámonos si están interesados, ahí van a encontrar mayor información. Y hasta aquí es lo que quería mostrarles como una caja de herramientas para complementar la valiosísima información que nos ha alcanzado Nancy, la especialista en el tema, y que veo que tiene muchas consultas, muchas preguntas, así que les dejo con ella para que pueda precisamente resolver sus consultas. Cualquier duda o información adicional que tuvieran, bueno, aquí les preguntan a quienes llevamos de esta reunión, se asegura que muchísimas cosas, muchísimos elementos que nos van a ser útiles, pero les dejo aquí las coordenadas del Centro de Información y Documentación. Está la dirección física y los correos, se visualiza aquí. El correo que es cit@indecopy.gov.p y nuestro anexo directo para cualquier consulta o apoyo que necesiten en cuanto a información, tal como lo hemos visto en esta presentación. Así que muchísimas gracias. Sin más, le doy pase a Nancy para que resuelva toda esa serie de consultas que está recibiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por el pase. Bueno, como ha indicado Luz, voy a tratar de absorber todas las preguntas que veo en el chat. A ver, igual quiero indicarles de que si por factores de tiempo no es posible absorber en todas las consultas, entiendo que hay, digamos, mucha información. Igual al final les voy a señalar nuestros canales de orientación en caso que todavía persista algún tipo de duda. Bien, bueno, a ver. La primera pregunta dice, buenas tardes, una consulta. ¿Qué sucede cuando compras un producto y luego te dicen que debes hablarlo con el proveedor? La tienda que te vende un producto malogrado no tiene responsabilidad alguna. Entiendo de que tienes una situación en la que hay un producto defectuoso y lo que se te dice es que tienes que hablar con el proveedor. Claro, es lo correcto, no es el canal. Como he mencionado, la idea o la finalidad del libro es que lo utilicemos para tratar de llegar a esa solución directa. Entonces, si se te deriva con el proveedor, está bien, porque lo que estamos buscando es que el proveedor te atienda. Si el proveedor no te brinda una solución satisfactoria, podrás acudir al INDECOPI. La pregunta 2 dice, ¿cuántos meses después de la compra de un producto para reclamar cuando trae menos peso de lo indicado en el producto? La norma nos da un plazo legal de 2 años, ¿no? Ese es el plazo legal que tenemos para poder presentar o iniciar cualquier tipo de acción ante el INDECOPI, ¿no? En esta vía administrativa. No sugerimos que pase tanto tiempo porque debido al transcurso del tiempo, pues hay, digamos, situaciones o que pueden afectar el producto como tal. Entonces, la idea es que de manera inmediata podamos comunicar al proveedor la situación o acudir directamente al INDECOPI.
La siguiente pregunta dice, indicas que el consumidor puede comunicarse al proveedor, o sea, ir al proveedor directo, pero ¿qué pasa con esos clientes que usan el libro de reclamaciones como medio de consulta o sin comunicarse previamente al canal telefónico o escrito de atención al cliente? Claro, la idea es que directamente traten de resolver su inconveniente, pero si eso no es posible, el consumidor tendrá la libertad de determinar qué siguiente canal va a tomar, qué siguiente paso va a promover. Hay situaciones que no podemos controlar, es decir, si yo tengo un libro de reclamaciones virtual y lo que el consumidor no hace, quiere, digamos, darme una sugerencia, ¿no? Pero no quiere presentar un reclamo como tal, ¿cómo limito yo el canal? O sea, yo no podría filtrar de pronto en mi hoja de reclamación ciertos caracteres que limiten eso. Entonces, no hay manera de controlar. Entonces, no nos preocupemos tanto por eso, porque si la herramienta es utilizada de pronto de manera incorrecta, como mencioné al inicio de mi participación, puede ser que el consumidor erróneamente ponga queja cuando es un reclamo. En ese escenario me obligo a dar una respuesta. La queja ahora también es de obligatoria respuesta, ¿no? Pero digamos que mi acción de respuesta va a ser muy diferente cuando se trata de un reclamo, porque tendré que mencionar si voy a devolver el dinero, si voy a cambiar el producto, a diferencia de la queja, como mencioné, que lo que va a implicar es que yo pueda de pronto responderle con una disculpa, ¿no? Sin mencionar o detallar qué acciones yo voy a adoptar internamente para mejorar de pronto mi calidad de atención al cliente, ¿no? Eso en cuanto a la queja. Pero si sucede que se colocan cosas diferentes, no habría ningún impedimento para que de pronto dos cosas. Si el usuario me expresa que quiere hacerme llegar una sugerencia y yo tengo un canal de sugerencias, lo orientaré para que utilice ese canal de forma adecuada. Pero si no me lo dice, me dice quiero presentar un reclamo y finalmente hace una cosa diferente en el libro, bueno, tendremos que darle respuesta porque ya se generó una hoja, ¿no? Le indicaré que su sugerencia ha sido tomada en cuenta, no obstante, esta herramienta está diseñada básicamente para tal cosa. Entonces, no de pronto nos cerremos tanto al hecho de que si no es reclamo, no le permito, si no es una queja, no le permito. Hay cosas que podemos controlar. Cuando podamos controlarlas, manejémoslas de la manera correcta. Entiendo que hay canales. Si pueden manejar, orientar, persuadir inclusive a su consumidor a que no utilice el libro en la medida que puedan darle una solución, háganlo. Entonces, eso ya dependerá mucho del manejo que como proveedores ustedes tengan hacia sus clientes. A ver, otra pregunta dice, ¿existe una multa o sanción si no brindan una copia o impresión de la hoja de reclamaciones que se presente mediante el libro de reclamaciones virtual? Recuerden que el uso del libro es un flujo, ¿no? O sea, hay un flujo. Yo pido el libro, me lo tienen que facilitar, registro mi reclamo y por consecuencia me tienen que dar mi constancia, mi evidencia, mi copia de que yo presenté mi reclamo. Eso es un derecho. De otra manera, no tengo forma de evidenciar que yo dejé o generé un reclamo, ¿no? Entonces, hay toda una interacción, hay distintos pasos que enmarcan el uso del libro. Entonces, si se permite generar la hoja, pero finalmente no se desglosa, entonces está habiendo una limitación que el Indecopy podrá tener en cuenta en el caso que se promueva alguna denuncia administrativa, ¿no? La podría considerar como una especie de impedimento, porque no hay una evidencia que tenga el consumidor cuando una de las hojas le corresponde al consumidor. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la manera idónea de guiar a los clientes que quieren ingresar un reclamo y apelación para evadir las responsabilidades contractuales por concepto de penalidad por cese anticipado en el rubro de telecomunicaciones? Ya, si hablamos de temas de, primero, voy a disgregar la pregunta. La manera idónea para poder guiar a los clientes que quieren ingresar o generar un reclamo, como mencioné, lo adecuado, lo propio es que nosotros le demos un soporte. El consumidor que usa el libro de reclamaciones es un consumidor que está tranquilo o de pronto está un poco incómodo, ¿no es cierto? Entonces, si lo está,
tratemos de darle ese soporte para que también nosotros demos una adecuada respuesta. No caigamos en esa práctica de no darle esa ayuda para que se complete correctamente el libro. No es lo adecuado, ¿no? Como mencioné, más allá que tenga o no tenga razón consumidor, el uso de la herramienta es un tema muy distinto. Entonces, si quiere generar el reclamo, demos esa asistencia. Ahora, en el tema de apelaciones por temas de telecomunicaciones, bueno, hay aspectos que son de alcance del INDECOPI y hay temas que son de alcance del regulador. Y si el regulador, en este caso de telecomunicaciones, si hablamos de un tema contractual, es un tema de servicio. El tema de servicio, facturación y contractual está dentro del marco de competencia del regulador. Y en ese caso, el canal es diferente, ¿no? Porque lo que dice el regulador es que primero tienes que presentar tu reclamo al operador y después en apelación te vas al regulador. Entonces, digamos que ahí hay un flujo diferente. Entonces, en ese caso, ya habría que ver quién es la entidad competente. La siguiente pregunta dice, si el usuario pide el libro de reclamaciones indicando que pondrá un reclamo y luego escribe solo sugerencias, bueno, creo que esta pregunta ya la respondí con una de las consultas iniciales, ¿no? Buenas tardes, un tercero puede presentar un reclamo a nombre del consumidor. Quien debe presentar un reclamo es el titular del producto o del servicio, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Porque pueden haber muchos escenarios, ¿no? Nos podemos imaginar diversidad de escenarios en una situación donde se exige el libro. Se me ocurre un consumidor que va acompañado de, no sé, pues un familiar o una amistad. Surge un inconveniente, de pronto el consumidor como tal no pide el libro, sino su acompañante, ¿no? Y el acompañante pone sus datos, ya se mencionan los datos del consumidor, hay todo un cruce de información. Entonces, una vez más, no caigamos en esa práctica de calificar en ese momento quién es el titular o no del servicio. A razón de la generación del reclamo, podremos dar respuesta oportuna a quien generó la hoja. Por ejemplo, si no es el titular del reclamo, en ese momento, al ponernos de pronto a determinar si su reclamo procede, no procede, tú eres el titular, no, él es el familiar, no su acompañante, muéstrame su comprobante de pago. O sea, caer en esa práctica creo que lo único que va a generar es que la situación de pronto se agrave y no la manejemos adecuadamente. Entonces, no es que porque tenga yo muchos reclamos en mi libro, INDECOPI me va a sancionar por eso. Entiendo que como proveedores no quieren tener muchos reclamos generados, pero es parte de que ustedes estén en el mercado. Las insatisfacciones son parte de las interacciones que se generan entre cliente y proveedor. Si eso sucede, dejen que la autoridad en su momento determine la procedencia de algo o no. Y en el momento que ustedes tengan que responder, bueno, pueden responder en ese sentido, indicando si Juan Pérez, que no es el titular, presenta el reclamo. Estimado señor Juan Pérez, hemos recibido su reclamo, sin embargo, observamos que el titular de la compra es tal persona, agradeceremos que dicha persona nos haga llegar su insatisfacción o, como dije siempre, el plus que tiene el proveedor, tomo contacto con mi cliente porque lo pueden ustedes conocer a razón de la información que manejan. Señor X, su familiar ha presentado un reclamo, queremos conocer cuál es su insatisfacción, queremos saber en qué podemos ayudarlo, cuál ha sido el motivo del reclamo, no lo sé. Entonces, no nos cerremos en ese punto, dejemos de que si se tiene que generar un reclamo, bueno, se genera en su momento, porque van a tener un momento, van a poder brindar la respuesta que corresponde. Siguiente, dice, ¿qué tiempo se deben conservar las hojas de reclamaciones? 2 años. 2 años es el plazo legal en el que deben conservar sus hojas. Maritza Palomino, ¿qué pasa si no me contestan? Como mencioné, si no hay una respuesta satisfactoria porque es negativa o hay una ausencia de respuesta, siguiente paso, acudir al INDECOPI. Canales he mencionado, reclamo, denuncia o arbitraje. Pueden acudir a cualquiera de ellos. Dice la siguiente pregunta, ¿los comercializadores, supermercados, no son responsables por las promociones que están contenidas en los productos que venden?
solo serían responsables los fabricantes. Los retails, cuando ponen en sus góndolas o en sus exhibidores determinados productos, las ofertas que hacen son a nombre de ellos mismos como retail, ¿no? Es decir, la oferta le corresponde a quien está exhibiendo el producto. Normalmente no es el fabricante el que hace una oferta. Si fuera ese el caso de que habría que determinar quién está haciendo la oferta, si hay un incumplimiento, bueno, pueden acudir al INDECOPI, al libro, ¿no? La siguiente pregunta dice, si actualmente cuento con un libro de reclamaciones físico por un establecimiento y queremos implementar un libro de naturaleza virtual al fin de no contar con un libro físico, puedo implementar un libro virtual y usar el libro anterior como libro de respaldo. Será necesario que tengamos un nuevo libro y la portada se le denomine de respaldo. Sí. Tiene que haber una clara identificación de mi herramienta. O sea, no puedo utilizar un libro que era físico para mis reclamos iniciales y luego lo convierto en una suerte de libro de respaldo. No, o sea, si han decidido a partir de aquí implementar un libro virtual, háganlo conforme a las indicaciones que he señalado, alojar el aviso en la página de inicio y aparte tengan debidamente denominado su libro como tal. O sea, tiene que haber una identificación clara de ello. Siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, ¿cómo INDECOPI fiscaliza el cumplimiento de que el proveedor tiene libro de reclamaciones? Mencioné que el INDECOPI hace fiscalizaciones inopinadas, ¿no? En su constante labor de fiscalización, visita de manera intempestiva diferentes establecimientos, recoge esta información para determinar si corresponde promover o dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador por la falta de implementación. Esa es la labor del INDECOPI como tal. Eso no quita que un consumidor que tenga conocimiento de algún incumplimiento normativo lo pueda poner en conocimiento del INDECOPI para que nosotros determinemos si corresponde iniciar algún tipo de acción. La otra pregunta señala, conforme a lo expresado en la ponencia de la doctora Romero, el libro de reclamaciones solo es un mecanismo de resolución de conflictos entre consumidor y empresario, en el que no interviene INDECOPI en ningún escenario. Como mencioné, la finalidad de disponer que los proveedores implementen una herramienta es justamente evitar que la autoridad intervenga para que se tome de pronto más tiempo o se tenga que emitir una resolución a la que tengamos que investigar o analizar un hecho, lo cual es posible y eso ya dependerá del consumidor. Si yo tengo un inconveniente que quiero zanjar de manera rápida, tengo dos mecanismos, el libro de reclamaciones o presentar un reclamo ante el INDECOPI, que es una vía de conciliación, de mediación. Entonces, esos son mis dos mecanismos más rápidos. La idea de utilizar el libro, entiendo yo, el consumidor quiere tener una solución a su problema y la puede procurar obtener utilizando el libro, hablando con el proveedor. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que venga el INDECOPI a presentar el reclamo, porque le interesa conversar con el proveedor. Pero si de pronto el interés del consumidor no es ese, él quiere que la autoridad se pronuncie por lo que ha pasado, entonces no utilizará ni el libro de reclamaciones, no promoverá un reclamo ante el INDECOPI, sino que directamente presentará una denuncia para que el hecho sea valorado, analizado y el INDECOPI emita un pronunciamiento. Entonces, eso ya dependerá mucho del interés del consumidor. INDECOPI interviene, por supuesto, pero en la etapa que corresponde. El libro es la vía previa, es ese canal creado para procurar esa solución directa. La siguiente pregunta dice, para todos los participantes, ¿cuál es la manera idónea de guiar a los clientes? Bueno, esa ya la leí. Sobre telecomunicaciones. Dice, ¿cuál es el tipo de sanción para un proveedor que no tiene implementado su libro de reclamaciones en su establecimiento? Las sanciones que INDECOPI impone van desde una amonestación, que es como una llamada de atención, y pecuniariamente desde 1 hasta 450 UITs.
La graduación de la sanción va a tener que ver con la gravedad de la infracción. Entonces, de acuerdo a la reincidencia, de acuerdo al antecedente, eso se va a tener que valorar. O sea, hay diferentes infracciones que se van a graduar en función a eso, ¿no? Y de acuerdo a ello se va a determinar el porcentaje de la OIT que se pueda interponer. ¿Qué hacer si compré un producto que tenía insectos adentro, pero lo boté? Tengo las fotos del producto donde se ven los bichos y la boleta. ¿Debo hacer el reclamo o ya no se puede? Bueno, como he mencionado, el plazo legal es de 2 años. Hay diferentes situaciones como esta, por ejemplo, que considero requieren inmediatez, ¿no? Inmediatez debido al tipo de producto, a la situación que se me está presentando. Abro el producto y encuentro que está, digamos, afectado por un elemento externo, ¿no? Como puede ser un insecto o puede ser cualquier otra cosa que afecte su calidad y que pueda generar una afectación, ¿no? En ese caso, como digo, inmediatez es que de manera rápida yo comunique al proveedor el hecho o de manera rápida acuda al Indecopy para poder poner en conocimiento de la situación y ver esa posibilidad de solución. Ahora, claro, el asunto es que si botan el producto ya no tenemos la evidencia. Entonces, sin la evidencia, ¿cómo podríamos sustentar, no? Es importante que si hay esa situación guarden todavía el producto, ¿no? Si vamos a estar involucrados en un proceso de reclamo o de denuncia, entonces vamos a tener que tener el sustento porque no habrá otra forma. También recordemos que afirmar una situación requiere también apoyar mis afirmaciones en alguna evidencia, en alguna prueba. Dice, si soy una empresa de rubro inmobiliario que quiso enviar un documento por un courier y lo perdió, ¿puedo hacer un reclamo? Ya que el courier me dijo que no podía porque soy una persona jurídica que no se considera consumidor. Habrá que ver si como persona jurídica el rubro o digamos el envío de documentos también es parte del giro del negocio, ¿no? Tiene que haber 2 filtros para que se considere consumidor, persona natural o calidad de microempresario y que ese producto o servicio no esté vinculado con las actividades que realiza. Si yo me dedico a otra cosa y soy microempresario y contraté un servicio de courier para hacer el envío de documentos y se extravió, bueno, tiene la posibilidad de presentar un reclamo. Buenas tardes. ¿El libro de reclamaciones para los hospedajes tiene alguna característica especial? No. El libro de reclamaciones tiene las mismas características para todos los proveedores independientemente del rubro. Y la última dice, si Indecopy y Occitel orienta al consumidor, ¿quién orienta a los asesores o empleados del rubro de telecomunicaciones? Recordemos que en el Perú existen 2 vías, las vías administrativas y la vía judicial, ¿no? Y bueno, y por otra parte la vía penal. El Indecopy ha sido creado para la protección de los consumidores. Eso no significa que el proveedor no tenga mecanismos o herramientas o vías legales para accionar también. En ese caso está la vía judicial. Esa es la autoridad que se ha creado para tales fines. Entonces, si bien el Indecopy es una autoridad especializada en esa materia, si hay alguna situación distinta, si hay un tema que se tenga que, bueno, como acá menciona, quién asesora o quién orienta, bueno, las asesorías tampoco provienen del Indecopy. Indecopy no es un asesor legal del consumidor. El Indecopy tiene la labor de orientarlo y de educarlo en sus derechos como consumidor. Esa es la labor que tiene el Indecopy. Porque finalmente de recibir alguna denuncia del consumidor o algún reclamo, Indecopy tiene que actuar en equilibrio de los intereses de ambas partes y emitir resoluciones que estén debidamente motivadas. ¿Qué significa? No necesariamente siempre el consumidor va a tener la razón. Como Indecopy, si yo emito un pronunciamiento favorable o no favorable, tengo que indicar en mis motivaciones cuáles son las razones por las cuales le asiste el derecho al consumidor o no le asiste, ¿no? Entonces, esa es la función del Indecopy como autoridad, ha sido creada para eso,
En caso de asesorías y demás, eso ya es un rubro particular que abogados especialistas pueden asistir tanto a proveedores como a consumidores. O sea, la autoridad está para resolver, no para asesorar, simplemente para orientar. Dice cuál es el tipo de sanción para un proveedor que no tiene libro de reclamaciones. Ya mencioné el rango de las sanciones. A ver. Dice, un menor de edad puede presentar un reclamo. En el modelo de la hoja de reclamación está señalado y es parte de, se recoge como dato, dice padre o madre, ¿no? Para el caso de menores de edad. O sea, la ley no ha sido específica en recoger escenarios concretos donde diga, ¿no? Menor de edad, tal o cual, ¿no? Supletoriamente se pueden aplicar normativa en cuanto a quién es un menor de edad, hasta qué edad, de qué edad a qué edad, ¿no? Y sabemos que a partir de los 18 ya no es menor de edad. Entonces, pero también tendrá que ver mucho con el manejo del proveedor en cuanto a la capacidad que tenga un menor de edad de poder manejar cierta información, ¿no? Su capacidad de poder identificar lo que está sucediendo, que tenga la información suficiente. Entonces, definitivamente, o sea, un niño, por ejemplo, no podría, entendemos que no está en esa capacidad legal, ¿no? Pero de pronto un adolescente, alguien que tiene 16, 17 años, probablemente sí esté en esa capacidad de manifestar una situación, pero para los efectos de la respuesta, en la medida que podría no tener algunos datos, puede completar, como está señalado en la hoja de reclamación, los datos de manera complementaria del tutor, padre o madre. Dice, indicas que el consumidor puede comunicarse al proveedor, o sea, ir al proveedor directo. Esa ya la respondí. Bueno, esas son todas las preguntas que veo. No puede ser paso para interponer una queja o reclamo. Bien. Bueno, entiendo que probablemente todavía puedan haber algunas preguntas que subsistan. Quiero facilitarles nuestros teléfonos de orientación. Básicamente, como digo, es orientación. No es una línea de asesoría legal. Lo que tratamos es de poder quizás enfocar un poco la información, las casuísticas que puedan tener, sin que esto involucre algún adelanto de opinión, ¿no? Porque no podríamos adelantar opinión sobre distintos escenarios que se puedan presentar. Eso corresponde ya a los marcos de los procedimientos que tenemos, ¿no? En este caso, en la denuncia, donde Indecopi se emite un pronunciamiento. Pero sin perjuicio de ello, en la medida que tengan alguna consulta, bueno, pueden comunicarse a nuestros canales de atención 224-7777, a nuestro teléfono gratuito desde provincias, que es el 0800 440 40, o escribirnos a nuestro correo sac reclamo en singular @indecopi.gov.p. Les agradezco mucho el tiempo, la atención. Doy pase a la escuela. De la Escuela Nacional del Indecopi, queremos agradecer a nuestras ponentes por sus excelentes exposiciones y a los participantes por su asistencia y por su participación activa con sus preguntas. En el chat van a encontrar una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Los invitamos a que puedan llenarla. Sin más que agregar, damos por concluida la actividad del día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hasta otra oportunidad. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.